que el sentimiento predominante en más del 50% de la población hoy en Venezuela, ¿saben cuál es? La tristeza. O sea, esta es una sociedad en la cual predomina la tristeza como sentimiento principal. Lo primero que la gente identifica cuando le pregunta cómo se siente en medio del actual contexto venezolano es la tristeza. Pero después viene la rabia, después viene el temor, ¿verdad? Y bueno, la tristeza, como dicen los que saben de eso, y él también lo señala allí, es un sentimiento paralizante, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que es un sentimiento definitivo, porque llega un momento que la gente puede pasar a la acción. Y fíjense, si las elecciones se realizaran el día de hoy, bueno, María Corina Machado, si fuese la candidata, obtendría una votación, bueno, casi que el 75-80% puede ser que saque, si ella llegara a ser la candidata. Pero aún siendo un candidato seleccionado por ella, o entre ella y otros factores, un candidato distinto a ella, como le hemos dicho, entre el 70 y el 80% de los ciudadanos podrían llegar a votar por ese candidato, ¿verdad? Y a lo mejor en el camino muchos más se entusiasman, porque eso sería buena primera, ¿verdad? Es como cuando usted va a un restaurante, mira, me dijeron que en este restaurante de Aranceli venden un pollo al teriyaki muy bueno, se agotó. ¿Qué hace? Te para el restaurante, pero ¿qué más tiene en la carta? Bueno, vale, tengo allí una asadura de chivo que no buena. Y yo no como chivo, pero el otro dice, pero prueba. Y de repente lo prueba y resulta que la asadura de chivo te está dando mejor que el pollo teriyaki. Es decir, de buena primera, a lo mejor la gente va a decir, no, yo quiero que sea una corina. Pero al final, la realidad puede llegar a imponerse. Entonces, a ella le toca, pues, entonces, plantearse ese escenario. Ahora, son condiciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque resulta que la oposición no es nada más la plataforma unitaria. Y si vamos a las cifras, las últimas elecciones que hubo en Venezuela, elecciones regionales, pues la oposición, que no está en la plataforma unitaria, sacó una votación importante, nada desdeñable. Incluso creo que sumando todos los factores distintos a la plataforma unitaria, superaron. Y en algunas ciudades importantes del país los llamaban a la carne, no utilicé el término, pero bueno, por razones de identificación. Bueno, logramos sacar más votación que la oposición de la plataforma. E incluso la oposición de la plataforma cometió el pecado de provocar la derrota de otros opositores. Por ejemplo, Henry Falcón perdió el Lara porque le lanzaron candidato. Lady Gómez, mi amiga Lady Gómez, perdió el estado del Táchira porque le lanzaron un candidato, ¿verdad? Y así vamos encontrando. Pero, por ejemplo, primero que se llegó a tercera en Caracas, le ganó a Carly, a Tomás Guarispa. Es decir, ese sector opositor también hay que contarlo. ¿Por qué? Porque ese sector opositor, bueno, es la oposición parlamentaria. El gobierno ha sabido jugar con dos elementos importantes: la división y la abstención. Y quienes hemos llamado a votar todo el tiempo, bueno, yo estoy entre los que fui acusado de colaboracionista porque llamé a votar contra el gobierno de Maduro. Y entonces resulta que quienes llamamos a votar para derrotar al gobierno éramos colaboracionistas. Cuando para mí el verdadero colaboracionismo es el abstencionismo. Porque si usted vive en un edificio donde hay una señora muy mal encarada o un tipo muy autoritario que es el presidente del condominio y usted quiere sacarlo, está fastidiado que el tipo no le permite hacer fiesta, le corre a los invitados, corre a los muchachitos cuando están jugando en la planta baja, y usted quiere entonces que el tipo se vaya, pero el día de la elección usted no va a votar. Entonces, pues, ¿quién ganó la elección? No, ganó el bicho ese. Ay, tú votaste, no, pero que estaba en una fiesta, estaba no sé dónde, estaba cuidando los perros, mi hermano, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, así pasa en Venezuela. Entonces, creo que los ciudadanos aprendieron que hay que ejercer el derecho al voto para incidir en los procesos sociales, ¿verdad? Fíjense ustedes, en las primarias opositoras había una constante: los jóvenes están fuera de la política. Muchos jóvenes no participaron en la primaria porque no están en el país, pero otros porque se fueron de la política. Y otro elemento importante de todo esto es el registro electoral. Entonces, a lo que voy con esto del registro electoral, el gobierno no se la pone fácil. Por ejemplo, está jugando con el asunto de la
fecha. Y yo quiero hacer una pregunta aquí un poquito ingenua, siguiendo con la democracia participativa. ¿Quiénes creen que el gobierno, o mejor dicho, el poder electoral, va a tomar en cuenta las opiniones de pequeños partidos para escoger la fecha de la elección? ¿Quiénes creen eso aquí? Y entonces hago la pregunta contraria. ¿Quiénes creen que el CNE va a fijar como fecha la que quiera Nicolás Maduro? Todo. Es decir, esa es una dificultad, porque el poder electoral es un poder que está en manos, bueno, de factores del propio establishment. Es un problema, como también la asamblea, la fiscalía, la defensoría, los tribunales. Esa es la realidad que conocemos en Venezuela. Entonces, el marco jurídico favorece que se le complique el juego de la oposición. ¿Por qué? Porque el gobierno opta por las inhabilitaciones como una política, bueno, ya de hecho cumplido. Y sabemos, desde el punto de vista constitucional, las inhabilitaciones tienen que ser producto de un proceso judicial definitivamente firme, y que la inhabilitación política es una sanción accesoria a una pena dictada por un tribunal. Pero en el Venezuela eso no se cumple. Entonces, bueno, lo que puede terminar pasando es que el gobierno vuelva a inhabilitar a los candidatos que sucesivamente lancen la oposición. Eso puede pasar, pero vaya un momento van a tener que aceptar algunos, ¿verdad? A menos que se declaren Daniel Ortega, ¿verdad? Y entonces entremos en otro juego. Escenario probable. Bueno, en primer lugar, el gobierno va a imponer la fecha electoral que le convenga a sus intereses. Si ellos evalúan en el camino, y eso vamos a ver los próximos días, que lo conveniente es salir de eso lo más rápido posible, las elecciones pueden ser comenzandito el segundo semestre. Si evalúan que por el contrario, María Corina se puede desgastar, su reclamo se desgasta, su fuerza se desgasta, su capacidad de incidir se desgasta, corren la luz un poco hasta allá, hasta octubre, ¿verdad? Y pudieran tener elecciones de septiembre, octubre, ¿verdad? Siempre y cuando sean antes de la elección norteamericana. Es decir, entonces son escenarios que están a la vista. Yo no les puedo decir qué es lo que va a pasar, pero sí les puedo mostrar lo que son las posibilidades. Podemos tener un escenario, por ejemplo, en el cual haya 10, 12, 14 candidatos opositores. Fíjense ustedes, entre María Corina Machado y Maduro, porque la diferencia, por supuesto, es abismal entre uno y otro, pero entre ellos captan, bueno, prácticamente el 90%, 90 y tanto por ciento de los votos. Y después viene el conde de Guácharo, Camilo Rosero, un 5%. Y después en el pelotón los demás, que son prácticamente más pequeñitos que un error muestral, como dirían los encuestadores, tipo Luis Vicente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esa es la realidad. Y entonces, ante ese escenario, el gobierno necesita promover candidaturas que dividan la oposición. Y hay un factor opositor que juega con el gobierno, que todos sabemos. Toda la oposición que está en la Asamblea Nacional juega con el gobierno y jugará definitivamente con el gobierno. No necesariamente, ¿verdad? Porque también ellos ven lo que pasó en Barinas. En Barinas presentaron una candidatura, yo voy a ir terminando, presentaron una candidatura que pretendía dividir el voto opositor cuando se dieron las elecciones, una vez que le conocieron el triunfo de Superlano. Bueno, y esa candidatura, la de mi amigo Claudio Fermín, no sacó ni el 5%. ¿Por qué? Porque el electorado comenzó a identificar y aprendió a identificar a quién es un opositor real y quién juega en una política que termina favoreciendo el gobierno. Y hay una frase de Séneca que citaba siempre a Lili Rodríguez, mi amigo Lili Rodríguez: hay que ser, y si no se es, que no se note, ¿verdad? Él decía eso. Bueno, y efectivamente, no basta decir que se es opositor, y el pueblo, que la gente quiere que el opositor se comporte como opositor, camine como opositor, hable como opositor y proteste como opositor, porque de lo contrario, bueno, un cochino no anda como un gallo ni como un perro, ¿verdad? Es decir, evidentemente es un tema de identificar esa opción opositora, y yo creo que si aquí hay una candidatura que logre aglutinar el descontento, pues muchos de esos factores que están en la plataforma, en la Asamblea Nacional, en la llamada Alianza Democrática, pueden terminar dando el paso. ¿Por qué? Por una razón de supervivencia política. Hay otros que definitivamente no, porque su negocio es que el gobierno de Maduro continúe. ¿Por qué? Porque en un eventual triunfo de la plataforma unitaria,
democracia desaparecerían del mapa político. En cambio, con el gobierno de Maduro son una especie de oposición necesaria, permitida, domesticada, que convive con el gobierno.